Bueno, la clase de hoy tiene que ver con el desarrollo, como les decía, y básicamente con el inicio de exploración como un estado dentro de los programas de desarrollo, el inicio de la etapa reproductiva. Acá tienen los temas que componen la unidad 11. Y vamos a comenzar señalando el concepto que vimos la clase pasada, referido a desarrollo, en donde se dio una diferenciación entre el concepto de desarrollo y crecimiento. Y se definió al crecimiento como un proceso incluido dentro del desarrollo junto con la diferenciación. Analizamos el crecimiento, vimos que contempla procesos celulares como la división celular, o sea, la mitosis y el alargamiento celular. Entonces, ahí ya comenzamos a ver la diferencia entre estos conceptos que generalmente se utilizan como sinónimos. Pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta que el concepto de desarrollo es mucho más abarcativo porque incluye el crecimiento. El desarrollo es un conjunto de procesos que van a contribuir a la formación del cuerpo de la planta, a que se adapte a determinadas condiciones ambientales y que esté con ese cuerpo que ha logrado formarse a través del desarrollo, pueda elaborar su propio alimento, pueda obtener los nutrientes y agua del suelo, pueda realizar la fotosíntesis, reproducirse y terminar desarrollando todo su ciclo ontogénico en un ambiente determinado, ¿sí? Esa es una definición general del desarrollo. Y ocurren de manera simultánea junto con el crecimiento. Esta diapositiva la vimos la clase pasada, en donde yo les señalaba que las plantas poseen programas de desarrollo en donde se van desencadenando secuencialmente para formar ese cuerpo final que tiene la planta, ¿sí? Y tiene que pasar por todos estos programas de desarrollo, la embriogénesis, la etapa juvenil o prejuvenil, la fase reproductora, la fase de senescencia y la muerte. Son programas entonces secuenciales que tiene que cumplir la planta. Entonces, si consideramos el ciclo ontogénico de una planta, podemos decir que esta se desarrolla a partir de el huevo cigota, que surge de la fecundación y que luego sufre sucesivas divisiones celulares, o sea, mitosis, ¿sí? Las nuevas células, esas van a aumentar de tamaño, de peso, van a engrosar sus paredes, porque se va sintetizando nuevo material. Este aumento de masa es irreversible, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos señalando la existencia del crecimiento. Este crecimiento
que ocurre con estos fenómenos de la división celular y del alargamiento celular, corresponden entonces a lo que se conoce como el crecimiento, el aumento de masa, y es irreversible. Ese huevo cigota que ha ido creciendo, luego va a desarrollar en una plántula a través de la emergencia, va a pasar por una etapa o un periodo juvenil, luego una etapa reproductiva y finalmente va a llegar a la senescencia y muerte. Esta respuesta o este desarrollo del ciclo tiene que ver con la información genética que tenga. Es decir, el huevo cigota posee genes que codifican la floración. Pero esos genes están reprimidos totalmente en su expresión en estas etapas iniciales donde sabemos que no va a florecer. Nosotros en esta clase vamos a hablar específicamente de lo que es la etapa reproductiva o el inicio de la floración. Yo les había dicho que cuando nosotros hablamos de desarrollo y ocurrían todos esos cambios fisiológicos y morfológicos en la planta, podemos hablar del desarrollo de un tejido, de un órgano, de un individuo. Y hablar cómo se desarrolla una hoja desde que es primordio foliar hasta que llega a la madurez, senescencia y muerte de esa hoja. Sí podemos hablar del desarrollo de un órgano o podemos hablar del desarrollo de la planta completa. Pero también en fisiología se utiliza el término desarrollo cuando se produce el pasaje de la etapa vegetativa, que comprende toda esta parte, digamos, del ciclo, en donde se produce la germinación, está la plántula formándose, hasta que aparecen los primeros primordios foliares. El desarrollo entonces se lo considera como el cambio de la etapa vegetativa, que considera todas estas fases, a la etapa reproductiva. Y ya vamos a ver que hay factores que se tienen que dar en este punto para que se produzca la transición de la etapa vegetativa a la etapa reproductiva. Entonces, también vamos a utilizar o van a escuchar ustedes hablar de desarrollo cuando únicamente se refieren al cambio de la etapa vegetativa a la etapa reproductiva. Nosotros en fisiología sabemos que el desarrollo es más abarcativo y podemos hablar de cambios que van ocurriendo en la planta, no solo el paso de la etapa vegetativa a la etapa reproductiva. Bueno, durante el ciclo ontogénico o el ciclo biológico de una planta, ocurren cambios, como les decía, cambios morfológicos, cambios bioquímicos dentro de su ciclo, y se van identificando entonces distintas etapas, ¿sí? La formación de huevo cigota, la embriogénesis, la germinación, el crecimiento vegetativo y el crecimiento reproductivo, la senescencia y la muerte. En el pasaje de una a otra etapa se ve una estrecha relación con los factores ambientales. Y estos relacionados evidentemente con
factores genéticos. Que no tenemos que descuidar estos dos factores que van a definir tanto el crecimiento como el desarrollo de una planta. Bueno, entonces nosotros vamos a hablar de una etapa vegetativa que abarca todos estos estados de desarrollo por los que pasa la planta, y una etapa reproductiva que va desde que aparecen las primeras flores o los primordios florales hasta la muerte y senescencia de la planta. Entonces, podemos decir que las plantas en su desarrollo tienen que cumplir con estos programas, que son el programa o la etapa vegetativa y el programa o la etapa reproductiva. En la etapa vegetativa, que se inicia desde que ocurre la germinación, hay emergencia de la plántula, se van formando los órganos vegetativos, se forman el tallo, las ramas, las hojas, se desarrollan las primeras hojas a partir de los primordios foliares que están en el embrión, y luego van apareciendo sucesivamente otras hojas que van a ir componiendo la estructura de la planta. Esta etapa se considera que es cuantitativa porque, como vimos nosotros la clase pasada, es una etapa en donde se puede valorar el crecimiento a través de distintos parámetros, longitud aérea, número de hojas, número de nudos, longitud entre nudos, distintos parámetros. Nosotros podemos ir cuantificando el crecimiento. En esta etapa, la planta va sufriendo entonces distintas transformaciones porque van apareciendo nuevas hojas, nuevas estructuras. Y luego tenemos la etapa vegetativa o periodo vegetativo, que repito, componen el desarrollo, ¿sí? Desde la aparición del primordio floral hasta la muerte de la planta, pasando por la floración y por la fructificación. Y es de carácter más bien cualitativo y tiene otras exigencias, otros requerimientos ambientales, muchas veces distintos al crecimiento, ¿sí? Y a veces estos requerimientos ambientales son contrarios a las necesidades del crecimiento y va en detrimento del crecimiento. Entonces, muchas veces vamos a ver que una planta que inicia su floración ya más bien detiene su crecimiento o detiene la aparición, por ejemplo, de las hojas, de nuevas hojas, porque los requerimientos ambientales son contrarios para el desarrollo, son contrarios a los requerimientos ambientales para el crecimiento. Entonces, retomando, podemos considerar al desarrollo como compuesto por dos programas en general, el programa vegetativo y el programa reproductivo, que va, como se señala acá en la diapositiva, hasta la muerte de la planta. El periodo vegetativo comprende toda esta etapa por la que tiene que pasar la planta sin órganos reproductivos, ¿sí? Una vez que estos aparecen, ya se inicia ahí la etapa reproductiva. Cuando se habla del ciclo de una planta,
por el periodo vegetativo con relación a las estaciones de crecimiento, las especies se pueden agrupar en especies anuales, bianuales o plurianuales, según cumplan su ciclo de vida en forma completa, en un año, por ejemplo, o lo realicen en 2 años. Es decir, en general, estas plantas, las que son bianuales, van a tener su periodo o programa vegetativo en el primer año y van a florecer y fructificar en el segundo año. Como por ejemplo, la remolacha o la zanahoria. Dentro de las anuales podemos señalar el poroto, el girasol, el maíz, cumplen su ciclo completo en un año. Sí, y luego tenemos las plurianuales, que son aquellas que van a vivir varios años. Van a desarrollar y cumplir su ciclo durante varios años. Hay otra clasificación en donde se tiene en cuenta el número de floraciones y fructificaciones. Y entonces se habla de plantas, esto repito, teniendo en cuenta cómo cumplen su ciclo ontogénico las plantas. Tenemos las monocárpicas anuales, son aquellas que van a producir la floración y fructifican en un año, y bueno, ahí tenemos el trigo, por ejemplo, el poroto, el girasol, el maíz. Las monocárpicas bianuales, que son aquellas que en el segundo año entran en la etapa reproductiva y ahí fructifican en el segundo año. Las monocárpicas plurianuales son aquellas que vegetan o pasan por la etapa vegetativa que dura varios años. Por ejemplo, el ágave, hay variedades que duran de 10 a 12 años la etapa vegetativa, luego florecen y fructifican y la planta muere. Y hay otras que van a durar varios años y van a tener varias floraciones a lo largo de su vida, que son las policárpicas plurianuales. Ahí tenemos, por ejemplo, plantas frutales como el manzano, ¿sí? Entonces, esto es teniendo en cuenta o clasificando el ciclo, cómo es que las plantas realizan su ciclo ontogénico. Bueno, cuando yo les decía que acá vamos a considerar en esta clase la transición o la transformación de la etapa vegetativa en la etapa reproductiva. Lo que sucede es una transformación del meristema apical, el meristema vegetativo, que está en el ápice del tallo, y que se va a transformar en meristema reproductivo. Meristema pasa de ser un meristema foliar a un meristema floral. Es decir, hay un cambio a nivel morfológico y a nivel fisiológico que posibilita el pasaje del programa vegetativo, el programa o la etapa vegetativa a la etapa reproductiva. Entonces requiere esta transformación del meristema. Esa transformación va a significar que dentro del meristema apical van a haber cambios que van a posibilitar luego que se transforme en un meristema floral con características específicas. Por ejemplo, en el ciclo biológico de las angiospermas, uno o más ápices vegetativos dejan de producir hojas y yemas y se transforman entonces en un ápice foliar. Este cambio de actividad vegetativa acá tenemos un meristema que tiene actividad vegetativa,
a actividad reproductora, va a implicar que hay un cambio, fíjense, en la estructura del ápice vegetativo del brote. El primer cambio que se detecta es un aumento en la división celular en la región del cuerpo, que generalmente ese cambio se va a extender hacia abajo y hacia los costados. Al mismo tiempo, se observa que hay una disminución de la división celular en la parte central del meristema que era inicialmente vegetativo. En esa parte donde hay una disminución de la división celular, las células sufren una fuerte vacuolización, es decir, sus vacuolas tienen un gran tamaño. Como resultado de estos cambios, esa región apical del brote queda transformada en una estructura que tiene una zona medular, una zona central que está fuertemente vacuolizada, cubierta por capas de células meristemáticas más pequeñas y ya coloreadas, y ese manto que está compuesto por capas de células más externas, dará lugar a las brácteas y al primordio foliar. Y es así como se van a ir formando posteriormente los sépalos, en esa secuencia, los sépalos, los pétalos, estambres y carpelos en la parte central. Entonces, así como se va a transformar en esta transición del meristema vegetativo al meristema reproductivo, hay cambios, entonces, a nivel de las células del meristema vegetativo. Cuando analizamos el crecimiento y la diferenciación y que son los componentes del desarrollo, vimos el efecto de los factores ambientales que tienen incidencia sobre la manifestación del crecimiento y sobre el desarrollo. Pero también hay factores endógenos, bueno, que en esta diapositiva falta, tenemos que tener en cuenta el componente genético y factores endógenos como las fitohormonas. Les recuerdo esto porque ya vamos a ver el efecto de dos factores ambientales fundamentales para que ocurra esa transformación de la etapa vegetativa a la etapa reproductiva. O sea, retomando, para que vayamos integrando todos los conocimientos, tanto el crecimiento como el desarrollo van a depender de factores internos y de factores externos. Los factores internos van a estar relacionados con un mecanismo interno genético de la planta y factores ambientales, factores exógenos, que bueno, acá en la diapositiva no solo les señalo factores abióticos, sino también la existencia de factores bióticos. Tanto el desarrollo como el crecimiento están entonces influidos por las condiciones del medio. Lo común es que, como yo les decía hace rato, a medida que la planta va cambiando, a medida que la planta se va desarrollando, también van a ir cambiando los requerimientos ambientales. Por ejemplo, la necesidad de altas temperaturas va incrementando. Por ejemplo, van a necesitar en algún momento más fósforo que nitrógeno, necesidades nutritivas. Es común, como les mencionaba hace rato, que las necesidades del proceso de desarrollo no coincidan con las del crecimiento. Y más bien, en algunos casos pueden ser opuestas. Es decir, que las condiciones que favorecen el desarrollo tienden a detener el crecimiento o viceversa. Esas necesidades diferentes hacen cambiar
por ejemplo, el número de hojas de una planta cuando alcanza el estado reproductivo. Así, si hay condiciones que favorecen el desarrollo, o sea, la transformación a la etapa reproductiva, por ejemplo, en un cultivar de trigo, se han hecho determinados estudios que favorezcan, se lo ha sometido al trigo a condiciones que favorezcan el desarrollo, inmediatamente cambia al programa reproductivo, las plantas se observan bajas, con un menor número de hojas, y comienzan a florecer. Si las condiciones ambientales no favorecen el desarrollo reproductivo, la planta sigue creciendo y presenta mayor cantidad de hojas. Esto es un ejemplo característico que se ha visto en estudios, repito, que se han hecho en trigo. Lo importante es tener en cuenta la influencia de factores internos y de factores externos que, como hemos visto también en la clase pasada, tienen incidencia desde que la semilla es colocada en el suelo, comienza la germinación, hay emergencia, ya empiezan a actuar sobre el crecimiento y sobre el desarrollo. Pero también estos factores van a tener especial importancia al momento de la transición entre la etapa vegetativa y la etapa reproductiva. Y muchas veces las exigencias ahí y los requerimientos van a, fundamentalmente los requerimientos ambientales van a ir cambiando. Bueno, entonces, el desarrollo, o sea, el cambio hacia el estado reproductivo, está determinado por dos causas. El componente genético y los factores del medio que figuraban en la diapositiva anterior, que van a influir en la expresión del factor genético. En los cambios, o entre los cambios que caracterizan al periodo vegetativo, para que ocurra el periodo, el programa reproductivo, se pueden destacar tres procesos: el periodo juvenil, la vernalización y el fotoperíodo. El periodo juvenil se caracteriza por presentar modificaciones morfológicas que son fácilmente reconocibles, ¿sí? Ese sería el periodo juvenil. Y la vernalización y el fotoperiodismo se determinaron luego determinadas con distintos ensayos, distintas pruebas que se realizaron para explicar el comportamiento de algunas especies y cultivares en relación a factores ambientales. Cuando en una especie se encuentran los tres procesos, el periodo juvenil, la vernalización y el fotoperiodismo, el orden con que se tienen que manifestar esos procesos tiene que ser este. Primero el periodo juvenil, luego la vernalización, que ya vamos a ver el concepto de vernalización, y finalmente el fotoperiodismo. Tienen que darse en ese orden. Ese orden no puede ser alterado y es necesario que se termine uno de esos procesos para que se inicie el siguiente. ¿Sí? Si consideramos el periodo juvenil, podemos decir que es el periodo que corresponde al crecimiento inicial de una plántula.
a partir de la germinación y que comprende el despliegue de los cotiledones, el crecimiento y desarrollo de los primordios foliares que ya estaban presentes en el embrión. Y además a estas hojas se le suman otras hojas que van siendo emitidas posteriormente hasta que la planta alcanza el estado adulto. Este periodo se manifiesta con caracteres morfológicos, procesos bioquímicos y fisiológicos y requerimientos ecológicos específicos. ¿Sí? En algunas plantas lo que se observa es heteroblastia. Hay una variabilidad en las hojas. Cuando están en el periodo juvenil, las plantas tienen un tipo de hoja determinado y cuando ya pasan al estado adulto, tienen otro tipo de hojas. Eso lo vemos, por ejemplo, en el poroto, que en la etapa juvenil tiene un primer par de hojas enteras y después tiene ya en el estado adulto hojas trifoliadas. O, por ejemplo, en algunas especies de eucaliptus, que cuando germinan durante el periodo juvenil, que es bastante largo, tienen hojas opuestas, ovaladas, y cuando van a entrar a la etapa adulta, se producen hojas lanceoladas y alternas y de menor tamaño que las anteriores, que las ovaladas, ¿sí? Y de un color verde más oscuro cuando las otras eran de un color más claro. Entonces hay un cambio en las hojas. Entonces podemos diferenciar el estado o el periodo juvenil del periodo adulto. También hay, en el caso de citrus, en naranjo fundamentalmente, las hojas tienen mayor tamaño, hay presencia de espinas, bueno, hay ausencia de floración y hay mayor tolerancia a las bajas temperaturas. Eso en la etapa o en el periodo que era el proceso requerido sí o sí para que haya transición, haya pasaje hacia el programa reproductivo o etapa reproductiva. En una planta es incierto, digamos, el momento del cambio juvenil a adulto. El tiempo que abarca puede ser, puede tener influencia con el comienzo de la floración. Para que ocurra este cambio, como les mencionaba hace rato, es necesario que ocurra la vernalización y que ocurra el fotoperiodismo. Entonces, resumiendo, se puede considerar que el periodo juvenil está determinado por una regulación génica que se ejerce a través de la actividad meristemática, pero que dicha actividad meristemática puede ser afectada en cierta medida por factores ambientales. Y es ahí donde entran en juego el factor vernalización, que es el efecto de las bajas temperaturas, y el fotoperiodo, que es el efecto de la luz. Yo les mencionaba que para que ocurra esa transición de la etapa vegetativa a la etapa reproductiva, tienen que ocurrir, bueno, el periodo juvenil y se tiene en cuenta también la ocurrencia de
del fotoperiodo y la vernalización justo en esta etapa del ciclo biológico, ¿sí? Y se tiene que dar en ese orden. Si es que la planta lo requiere, tiene que ser en ese orden. Primero la vernalización y luego el fotoperiodo. La luz es uno de los factores, entonces, externos que tiene gran importancia. Sabemos que afecta, como lo vimos también en las diapositivas anteriores, afecta el crecimiento y el desarrollo, es fuente de energía para la realización de la fotosíntesis, es fuente de calor y también es fuente de información. Las plantas usan esa información que brinda la luz para adaptar sus procesos desde el momento de la germinación hasta la desetiolación, el fototropismo o la floración. Es decir, todos estos procesos son, se realizan en base a la información que proporciona la luz. El conjunto de respuestas que afectan al desarrollo y el aspecto de la planta en función de la luz se conoce como fotomorfogénesis, ¿sí? O sea, es el efecto de la luz sobre el desarrollo y el aspecto de una planta. Es la respuesta de la planta a la información que le otorga la luz. Eso es lo que se conoce como fotomorfogénesis. Entonces, nosotros ya hemos visto efectos fototrópicos de la luz cuando veíamos la respuesta que tenían coleóptilos en oscuridad en busca de la luz. Y ahora vamos a considerar el efecto del fotoperíodo. Esto es teniendo en cuenta el factor ambiental luz. El otro factor ambiental que tiene importancia para el cambio de la etapa vegetativa a la etapa reproductiva es la temperatura. Mediante las temperaturas, las bajas temperaturas, se induce a una planta a florecer. Esto se conoce como termoinducción o vernalización. Antes se denominaba también primaveralización, porque se inducía a que una planta florezca. Se refiere al requerimiento de permanecer a una determinada temperatura para que la planta pase de estado vegetativo o programa vegetativo al programa reproductivo. ¿Sí? Este requerimiento lo tienen algunas plantas, no todas. Bueno, esta diapositiva se refiere a lo que yo les decía hace rato, al efecto de la luz en el desarrollo de la estructura de la planta. Y en cuanto a la luz, nosotros podemos clasificar a las plantas según su adaptación en plantas heliófilas, umbrófilas y plantas indiferentes, según sea su requerimiento de luz. Las heliófilas son las que están acostumbradas, adaptadas a crecer en presencia de luz. Las plantas umbrófilas están adaptadas a crecer a la sombra o debajo de otras plantas, y las otras denominadas indiferentes, que crecen a altas o bajas intensidades de luz sin ningún problema. La etiolación es un efecto que yo se lo señalaba la clase pasada. Cuando hay falta de luz, las plantas en busca de esta crecen alargándose, aislando su tallo, es largo y finito, las hojas son cloróticas,
de tamaño reducido, una baja superficie foliar, y cuando hay luz hay desetiolación, ¿sí? O sea, lo contrario, la planta tiene un crecimiento y un desarrollo normal. Y el fototropismo, bueno, era el movimiento de la planta o de distintas partes de la planta hacia la luz. El tallo tiene un fototropismo positivo y las raíces fototropismo negativo. Bueno, les decía entonces que la vernalización es el requerimiento que tienen algunas plantas de pasar por determinadas temperaturas para que se produzca el cambio. Esas determinadas temperaturas son temperaturas bajas, ¿sí? Para que se produzca el cambio del estado vegetativo o programa vegetativo al programa reproductivo. Los primeros estudios que se hicieron de vernalización se hicieron con trigo. Por ejemplo, hay trigos que son primaverales y hay trigos que son invernales. Los trigos primaverales, si se siembran en primavera, florecen en esa misma estación, dependiendo de las condiciones ambientales, o florecen en el verano o en el otoño. Y las formas invernales, que se siembran en el otoño o al comienzo de invierno, van a florecer en la estación siguiente, ¿sí? Las formas invernales, si se siembran en el invierno o en el otoño, florece en la estación siguiente de crecimiento, al año siguiente, pero se ha visto que si esa forma invernal se la vernaliza, o sea, si se la somete a bajas temperaturas, antes de la siembra, va a florecer en la primavera. Perdón, si se siembra si esa forma invernal se siembra en la primavera, va a florecer en esa misma estación. Es decir, que pasa rápidamente al estado reproductivo, porque ha recibido el efecto de la baja temperatura. El requerimiento ese de bajas temperaturas puede tener dos características. Luego de que se ha cumplido ese requerimiento, las plantas ya no lo necesitan más y por el contrario necesitan de altas temperaturas para poder cumplir su evolución posterior hasta florecer, ¿sí? Y también pueden tener la necesidad de frío continuo, necesitan el frío permanentemente hasta que aparezcan los primorios foliares. Esto es característico, por ejemplo, del repollito de Bruselas. ¿Sí? Tiene esa necesidad de frío en forma continua. También a las plantas que requieren vernalización, se las puede clasificar en plantas de requerimiento cualitativo o absoluto y las de requerimiento cuantitativo. Las de requerimiento cualitativo o absoluto, estas requieren sí o sí, o sea, es indispensable satisfacer la necesidad de frío, porque si no reciben esas bajas temperaturas, no florecen, ¿sí? Acá está presente, por ejemplo, el género, las especies que pertenecen a Brassica, ¿sí? Y las que tienen un requerimiento cuantitativo, o sea, relativo, estas van a terminar floreciendo aunque no se les suministre frío, ¿sí? Pero se puede manejar la floración o responden de mejor manera cuando se les suministra frío, porque se va a cortar su ciclo, florecen más rápido,
se puede aumentar la producción de esa manera. Eso depende de las especies, ¿sí? Hay algunas especies que requieren eh, ser, recibir las bajas temperaturas eh, desde comienzos de la germinación, o sea, desde que están en semillas, pero para que se vea el efecto de la vernalización, tienen que estar previamente remojadas. Entonces, ahí se ve el efecto de las bajas temperaturas y que van a aparecer en los primeros síntomas de la germinación. A ese grupo pertenecen varias especies de carácter invernal, como el trigo, el centeno, sí, que tienen ese requerimiento de bajas temperaturas, pero repito, para que la semilla se pueda vernalizar, tiene que estar previamente remojada. Las semillas no vernalizan en estado de reposo, es decir, cuando no se registran divisiones celulares en el embrión. Puede realizarse vernalización antes, o sea, durante la embriogénesis. Transcurrido cierto tiempo, por ejemplo, 6 a 1 semana, a 2 semanas después de haber realizado la polinización, antes de que el embrión entre en reposo, puede ser efectiva la vernalización. A este proceso se lo denomina como vernalización en planta madre. El periodo de vernalización es muy variable y depende de la especie o del cultivar, y se mide en días de frío, a los cuales tiene que estar sometida una semilla o una planta para que se cumpla el proceso. Existen temperaturas óptimas según las cuales este proceso se cumple en menor tiempo. El óptimo, para que ocurra vernalización, ocurre a temperaturas menores de 7 grados centígrados hasta 1 grado centígrado. Por debajo de esa temperatura el proceso es muy lento o se detiene o no ocurre, y por arriba tampoco, ¿sí? Entonces hablamos de vernalización cuando ocurren estas temperaturas inferiores a 6 o 7 grados centígrados. Ahora, ¿dónde es que la planta percibe esas bajas temperaturas? Varios trabajos que se han realizado con cereales, con remolacha, con plantas florales como el crisantemo, han demostrado que la parte receptiva de las bajas temperaturas, o sea, la parte que recibe el frío, o sea, la parte donde se desarrolla el proceso de vernalización, se localiza en los meristemas apicales. Y si se trata de semillas, se vernaliza, ya sabemos, los embriones o bien partes de ellos, o sea, en los meristemas. Para que este proceso tenga efecto, las estructuras meristemáticas deben estar en actividad. Entonces, la parte que percibe la baja temperatura son las partes meristemáticas, son los meristemas, ¿sí? Para que ocurra la vernalización, entonces, es importante que ocurra la mitosis, que se tenga en cuenta la longitud
del día también es otro factor que incide o que tiene efecto sobre la vernalización. Por ejemplo, en experiencias que se han hecho con centeno, las noches largas reemplazan al frío. Entonces ahí se ve un efecto más bien de la longitud del día que actúa reemplazando las bajas temperaturas. El estado de vernalización se transmite de la célula madre a células hijas. Esto indica que se puede transmitir entonces en un tejido y en un órgano. Esta vernalización desreprime los genes necesarios que estaban reprimidos hasta ese momento para que ocurra la expresión floral. También es importante tener en cuenta este concepto, la desvernalización. Plantas que recibieron temperaturas de vernalización durante un periodo determinado y no completaron el proceso, o sea, no lo recibieron en el tiempo suficiente, si permanecen a altas temperaturas, por ejemplo, 35, 40 grados, se desvernalizan, es decir, se pierde ese efecto de las bajas temperaturas. En los casos en que ya se ha completado la vernalización, no hay efecto de las altas temperaturas, aún con periodos prolongados de altas temperaturas. También hay sustancias que afectan la vernalización. Algunos compuestos influyen acelerando el proceso o retrasándolo. Las gibberelinas, por ejemplo, que son fitohormonas, ejercen una acción bien clara en varios casos. Por ejemplo, en plantas que necesitan vernalización, como la remolacha, pero que no son vernalizadas, el ácido gibberélico induce a la formación del tallo floral como a la floración, ¿sí? Entonces, ahí hay un efecto de reemplazo de la vernalización por la presencia de gibberelinas, de hormonas. Y también se ha visto que la vernalización es mucho más común en las plantas de días largos, que ya la vamos a analizar enseguida, cuando veamos el efecto de la luz. Entonces, la vernalización es el requerimiento que tienen algunas plantas para pasar a la etapa reproductiva. Es el requerimiento de bajas temperaturas. ¿Cuál es la parte que percibe este estímulo ambiental, esas bajas temperaturas? El meristema, ¿sí? El meristema apical. Bueno, acá tienen algunos ejemplos de plantas que requieren vernalización. Bueno, acá están divididas las plantas de días cortos, que ya vamos a definir, que requieren vernalización o adelantan la floración en respuesta a un periodo de bajas temperaturas. Las plantas de días largos que también requieren vernalización y plantas neutras al fotoperiodo que requieren vernalización o adelantan la floración. ¿Sí? Recuerden que están las de requerimiento absoluto o cualitativo, que sí o sí requieren de vernalización para florecer. Y las de requerimiento relativo o cuantitativo, que son las que van a florecer igual, pero cuando se las somete a bajas temperaturas, adelantan la floración. ¿Sí? Entonces acá están todas, están las de requerimiento absoluto y las de requerimiento relativo. .
Bueno, a ver si les puedo mostrar qué pasa en experiencias que se han hecho para demostrar las respuestas de plantas que tienen carácter absoluto o cualitativo, es decir, que sí o sí requieren de vernalización para florecer. Se han hecho experiencias y se ha visto que en plantas que son de requerimiento absoluto y no son vernalizadas, estas no florecen, ¿sí? Las de requerimiento absoluto. Si son vernalizadas, sí florecen, ¿sí? Ahí vamos a ver que aparece la flor porque han recibido el efecto de las bajas temperaturas. Ahora, si el meristema apical, por ejemplo, recibe el efecto de las bajas temperaturas y se injerta en una planta que no ha sido vernalizada, se lo injerta acá, se lo coloca acá, esta planta va a florecer. Esta era una planta no vernalizada, Si en esta se injerta un ápice que ha sido vernalizado, esta planta va a terminar floreciendo, ¿sí? Y también se han hecho experiencias en plantas que no han sido vernalizadas. Si ese ápice que no ha sido vernalizado se injerta en una planta que ha sido vernalizada, no hay floración. Esta planta ha sido vernalizada, pero como se ha cambiado el ápice, no hay vernalización. Esto es simplemente para contar la experiencia de respuestas de las plantas de acuerdo a cómo responden a la vernalización, ¿sí? Y cómo pueden transmitir a través del injerto ese estímulo ejercido por las bajas temperaturas. Bueno, el otro factor ambiental que tiene importancia sobre este proceso de transición del programa o etapa vegetativa a reproductivo es la luz. La luz, ya habíamos dicho la importancia que tiene en la fotosíntesis, en la fotomorfogénesis en general, pero es importante tener en cuenta cómo es que las plantas pueden percibir la luz y las características de la luz del medio, ¿sí? Sabemos que la radiación solar consta de diferentes colores de acuerdo a las distintas longitudes de onda en que se transmite. Y entonces las plantas perciben esas diferentes longitudes de onda de un espectro de radiación, así como la intensidad, la duración y la periodicidad, detectan los cambios que se experimentan en el transcurso del año y del día. Esto lo hacen, o sea, las plantas lo pueden captar a través de receptores especiales, ¿sí? Las plantas poseen receptores especiales que son pigmentos fotosensibles o fotorreceptores. Nosotros ya habíamos hablado de estos cuando hablábamos
fotosíntesis del papel, de las clorofilas y de los carotenoides, que absorben la gama que va del azul al rojo en el proceso de la fotosíntesis. Pero en el control de la fotomorfogénesis participan otros fotoreceptores, otros pigmentos fotosensibles que captan y transmiten señales de diferentes regiones del espectro. Tenemos el receptor de luz ultravioleta y los criptocromos, que captan luz ultravioleta cercana y azul. Tenemos los fitocromos, que perciben la luz roja y la roja lejana, ¿sí? Entonces estos son pigmentos que sí o sí tienen incidencia en la fotomorfogénesis, en la respuesta que tiene la planta a la luz, de acuerdo a su intensidad y de acuerdo a la duración, a la periodicidad. Los que tienen intervención son estos pigmentos, ¿sí? Los fitocromos y los criptocromos. Los anteriores los vimos nosotros en la fotosíntesis. Las plantas captan en este rango de longitud de onda, entre los 300 y 800 nanómetros. En cambio, el ojo humano, entre los 400 y 700. Y esta captación se realiza debido a la presencia entonces de estos pigmentos fotosensibles. También hay otros pigmentos que, bueno, no están acá, que son las fototropinas, son pigmentos fotorreceptores de la luz azul y de la luz ultravioleta. Estos tienen un papel muy importante en las respuestas fototrópicas. Acuérdense, el movimiento de las plantas hacia la luz, ¿sí? Regulan el movimiento de las células oclusivas de los estomas por la luz azul y el movimiento de los cloroplastos respecto a la dirección de incidencia de la luz. Pero el papel fundamental lo tienen los fitocromos. El fitocromo entonces es una cromoproteína que se encuentra presente en las plantas, y la acción de la luz y el comportamiento de las plantas se debe a la presencia de este pigmento fotorreceptor, que tiene la propiedad de cambiar entre dos formas, ¿sí? A ver si puedo cambiar. Pues entonces tiene la propiedad de cambiar entre dos formas. Una de ellas es la denominada citocromo PR, y que es capaz de absorber energía radiante en la longitud, o absorbe la energía radiante que tiene longitud de onda de 660 nanómetros. Y una vez que absorbe esa energía, se transforma en el citocromo rojo lejano, PFR. Y este tiene la capacidad de absorber energía en la longitud de onda de 730 nanómetros. Cuando absorbe esa energía, se transforma en el citocromo rojo. En el citocromo rojo. Este último
proceso también se produce entonces en la oscuridad. La luz necesaria para que la conversión sea posible es de baja intensidad. El citocromo rojo lejano se considera que es la forma fisiológicamente activa. Pero hay diferentes tipos de plantas que responden de diferente forma a la presencia de la luz. Tanto la presencia del citocromo rojo lejano por encima de un umbral mínimo como la ausencia puede inhibir o inducir la floración, sean brevidiurnas, o sea, si está en gran cantidad del citocromo rojo lejano, va a inhibir la floración en aquellas plantas que necesitan días cortos. O sea, son las que se denominan, ya vamos a ver la clasificación, brevidiurnas. Y cuando se encuentra en menor cantidad, cuando se encuentra en mayor cantidad va a inhibir la floración en plantas de días cortos y va a favorecer o estimular o inducir la floración en plantas de días largos. Eso ya se los voy a explicar mejor enseguida. Entonces, las respuestas van a depender de las concentraciones del citocromo rojo lejano, pero esto depende del tipo de la planta, de la especie y de la concentración en que estos se encuentran. Lo importante es saber que en la planta existen en estas dos formas según prevalezca la longitud de onda en ese momento, la que sea dominante. En el caso de durante el día, prevalece la radiación de luz roja. Entonces, la luz solar es más rica en luz roja. Y la luz roja es absorbida por el citocromo PR, que inmediatamente se transforma en citocromo PFR, rojo lejano. Y este es el que va a favorecer la floración en plantas de días largos. El tema del citocromo se comenzó a estudiar. ¿Se acuerdan que yo ya les había mencionado algo cuando vimos la necesidad de luz que tienen algunas semillas para germinar? Bueno, se han hecho experiencias en semillas de lechuga y se ha visto el efecto estimulador de los citocromos según la incidencia de luces en distintas secuencias, y se ha visto que había alteración en los porcentajes de germinación, ¿sí? Si recibían radiaciones de luz roja, había un alto porcentaje de germinación, y si recibían radiaciones de luz roja lejana, disminución de el porcentaje de germinación. Esos fueron los primeros estudios que se realizaron de citocromo y en la germinación de las semillas, ¿sí? Pero se encuentran en las dos formas. El citocromo rojo se encuentra en el citoplasma y el citocromo rojo lejano en el núcleo. Cuando se van transformando, van trasladándose de un lugar de la célula al otro, según su forma. Bueno, esto es lo que yo les mencionaba, el cambio de las dos formas del citocromo. Cuando el citocromo recibe
el rojo lejano, la longitud de onda de 730 nanómetros se transforma en el rojo, el citocromo rojo, ¿sí? Que es la forma inactiva. Cuando prevalece en la planta, o sea, cuando hay luz, se ven beneficiadas las plantas denominadas longidiurnas, porque se induce la floración. En cambio, se ve inhibida la floración en las plantas brevidiurnas, o sea, las plantas que necesitan días cortos para florecer. ¿Sí? Otra cosa que es importante saber es que las plantas perciben la presencia de la luz a través de la existencia entonces de esos pigmentos fotorreceptores que son los fitocromos, pero también pueden captar la cantidad de horas de luz. ¿Sí? ¿Cómo cuentan la cantidad de horas de luz que reciben? Esto se puede explicar por la existencia de un reloj biológico que está presente tanto en los animales como en las plantas y que hasta el día de hoy no se conoce bien el funcionamiento del reloj biológico, pero se sabe que tiene efecto en este tema de que la planta puede contabilizar la cantidad de horas de luz que recibe. ¿Sí? Y entonces podemos, en base a esto, según sean plantas de días cortos o de días largos, miden las horas de luz que reciben durante el día y pueden entonces desencadenar el proceso de floración. Y esto lo hacen a través del reloj biológico, que es el que marca, digamos, el ritmo de distintos procesos que ocurren en la planta, fundamentalmente de procesos que ocurren cada 24 horas, o sea, son aquellos ritmos que ocurren cada 24 horas que se conocen como ritmos circadianos, ¿sí? Y ese reloj biológico que contabiliza las horas de luz también tiene un componente que ayuda a ajustar o a poner en hora el sistema. Así como nosotros, cuando, por ejemplo, viajamos de un continente a otro, tenemos ese desfasaje de horas y cuando llegamos a un lugar, por ejemplo, tenemos sueño porque venimos de un lugar donde en ese momento sería de noche y estamos yendo a otro país, supongamos donde es de día y nosotros tenemos ganas de dormir y de acuerdo a las horas de luz ya tenemos que estar levantados. Nos cuesta adaptarnos a ese cambio horario hasta que pasa un tiempo. Entonces hay un ajuste, el reloj como que se vuelve a poner en hora. Bueno, las plantas también poseen ese sistema de ajuste, digamos, para que puedan responder a la cantidad de horas que recibe, ¿sí? Entonces es importante saber que las plantas pueden captar la luz a través de esos pigmentos, pero también pueden contabilizar las horas de luz que reciben de acuerdo a la existencia de un reloj biológico que posibilita o que recibe esa señal a través del fitocromo y permite también realizar un ajuste a esa cantidad de horas de luz que recibe de acuerdo a la estación del año en que se encuentre la planta. Entonces es importante esta cuestión. El fotoperiodo, entonces, es el efecto de la luz sobre las plantas que induce a que se produzca ese paso de la etapa reproductiva a la etapa
de la etapa vegetativa a la etapa reproductiva. Inicialmente se creía, antes de conocer todo este efecto de la luz, se consideraba que la luz, o se intuía que la luz tenía incidencia sobre la inducción floral, pero esa incidencia era más bien relacionada con la fotosíntesis, ya que la inducción floral estaba altamente relacionada con la provisión de hidratos de carbono y de nitrógeno. Entonces se consideraba que la planta, mientras más horas de luz recibía, realizaba más actividad fotosintética, entonces había más provisión de hidratos de carbono y se inducía más rápidamente a la floración. Pero hoy se sabe que el fotoperiodismo no es un proceso básicamente fotosintético, ¿sí? Hoy se sabe que es un proceso que induce a la floración, pero porque es el efecto de la luz es captado por el pigmento fotorreceptor, que es el citocromo, que tiene, que es el que manda la información a reloj biológico, se capta la duración de las horas de luz y se produce entonces luego la respuesta fisiológica, se activan los genes que van a determinar la floración de determinada especie. Los primeros estudios que se realizaron sobre fotoperiodismo se hicieron sobre tabaco y sobre soja. En el caso de la soja, esta florece en otoño y el tabaco en invernáculo, en invierno. Es decir, son plantas de días cortos. Buscando la explicación de por qué florecían justo en estas épocas en que los días se acortaban, se hicieron experiencias en invernáculo en donde se sometían a estas plantas a días cortos y noches largas. Es decir, se las cubría, si era necesario, se las cubría para acortar las horas de luz, y a otro grupo se las sometía a días largos y noches cortas. Es decir, se suplementaban las horas de luz de luz natural, se les agregaba luz artificial para que reciban el efecto de días largos y noches cortas. Y se vio entonces que las plantas estas, tanto la soja como el tabaco, florecían con días cortos. Y después se realizaron experiencias con otras especies y se pudo ir determinando y clasificando cuáles eran plantas de días cortos y cuáles plantas de días largos. ¿Cuál es la parte de la planta que recibe el estímulo? Así como en el caso de la vernalización era el meristema apical, en el caso del fotoperiodo, la parte de la planta que recibe el estímulo es la hoja. Esto se vio por experiencias a través de injertos, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, antes de ver el efecto entonces que tiene la luz sobre la transformación a la floración, es importante aclarar cierta terminología que se usa cuando se aborda este tema. El fotoperiodismo se puede definir como la reacción de la planta a la longitud del día o a la longitud de la noche. O sea, la reacción de la planta a las horas de luz o a la hora de oscuridad. El fotoperíodo es la longitud del período luminoso y el escotoperíodo es la longitud del período de oscuridad. Son las
son las horas de la noche o las horas de oscuridad. El ciclo es el lapso o el periodo que consta de un fotoperíodo y de un escotoperíodo, es decir, consta de un periodo luminoso y de un periodo de oscuridad. La fotoinducción es la inducción del proceso de floración por ciclo fotoinductivo. ¿Qué es un ciclo fotoinductivo? Es el ciclo que induce a la floración. Es el ciclo que está compuesto por un fotoperíodo determinado y un escotoperíodo determinado y que provoca la floración de una especie, ¿sí? También en las plantas, como en el caso de la vernalización, las podemos clasificar en las que tienen un requerimiento cualitativo o absoluto y las que tienen un requerimiento cuantitativo. Según los requerimientos de horas de luz o de oscuridad que tengan, las podemos clasificar en plantas de días cortos o plantas de días largos. Las plantas de días cortos son aquellas que florecen cuando el fotoperíodo es más corto que cierto umbral crítico o fotoperíodo crítico, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir que una planta tiene un umbral crítico de 10, de 10 horas, de 10 horas de luz, ¿sí? Si esa planta está recibiendo 11 horas de luz, esa planta no va a florecer, porque según esa definición dice que tiene que recibir un fotoperíodo más corto que cierto umbral crítico. Si yo considero que el umbral crítico es 10 horas y esa planta está recibiendo diariamente 11 horas, esa planta no va a florecer. Ahora, si recibe 6 u 8 o 9 horas de luz, sí va a florecer, ¿sí? Porque se está cumpliendo este requerimiento de un fotoperíodo más corto que el umbral crítico. Después estas plantas se denominan también plantas de días cortos o plantas brevidiurnas, ¿sí? Repito, son aquellas plantas que florecen cuando la longitud del fotoperíodo es inferior a cierto límite crítico. Y acá, por ejemplo, tenemos algunos cultivares de maíz, algunos cultivares de arroz. Dentro de las plantas de días largos, que se llaman longidiurnas, son aquellas que florecen cuando el fotoperíodo es más largo que cierto umbral crítico. Si yo considero que una especie determinada tiene un umbral crítico de 12 horas de luz y estas plantas están recibiendo 8 horas de luz, no van a florecer. En cambio, si reciben 14 horas de luz, por ejemplo, por arriba de este umbral crítico, sí van a florecer. Son plantas de días largos. Acá tenemos, por ejemplo, la lechuga, la espinaca, la selga, ¿sí? Esto es importante si yo quiero, por ejemplo, manejar el fotoperíodo fundamentalmente en flores, en floricultura, en flores para corte. Si las quiero mantener, por ejemplo, supongamos, el crisantemo es una planta de día corto y supongamos que tiene un umbral crítico de 10 horas de luz, ¿sí? Pero yo no quiero que florezcan todavía porque no están dadas las condiciones en el mercado, no sé dónde las voy a vender, no las tengo ubicadas todavía. Entonces lo que hago
es someterlas, o a ver, les cambio les hago la pregunta a ustedes. ¿Cómo hago yo para mantener el crisantemo? Les vuelvo a hacer el planteo. Tengo plantas de crisantemo que son plantas de días cortos, donde les señalo que tienen un umbral crítico de 10 horas de luz. Yo las quiero mantener en estado vegetativo. Las tengo en invernáculo. ¿Qué tengo que hacer? No quiero que florezcan. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo manipular el fotoperíodo? A ver, ¿quién me puede contestar? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Tendría que disminuir la hora de luz y llevarla a un lugar donde no incida la luz del sol o otro tipo de lugar de sombra, digamos un espacio de lugar de sombra, para poder disminuir esas horas que necesita para poder florecer y mantener el estado vegetativo. A ver, mira. Yo te digo, el crisantemo es una planta de día corto. Para que florezca, yo tengo que someterlas a fotoperiodos eh, más cortos que 10 horas. O sea, tengo que acortar las horas de luz si yo quiero que florezca. Pero en este caso yo no quiero que florezca. Las tengo en invernáculo. Quiero que se mantengan en estado vegetativo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Aumentar las horas de luz, entonces. Aumentar las horas de luz y manejar la iluminación artificial y someterlas, por ejemplo, a 10 horas de luz, mantenerlas así, porque yo quiero que permanezcan un tiempo en, este, en estado vegetativo, ¿sí? Entonces, las hago que permanezcan en el invernáculo, pero con mayor cantidad de horas de luz. ¿Sí? Si no son suficientes las horas de luz natural, tengo que poner lámparas y llevarlas a 12 horas o 14 horas de luz si quiero que permanezcan en estado vegetativo. Ahora, si quiero que florezcan inmediatamente, tengo que darles menor cantidad de horas de luz, menor de 10 horas de luz. ¿Sí? Bueno, hay plantas que esto lo han entendido, o sea, yo puedo manejar la floración manejando la disponibilidad de horas de luz, teniendo en cuenta si conozco el umbral crítico. Hay que hacer ensayos para saber cuál es el umbral crítico de cada especie. Esto no es el mismo umbral para las distintas plantas, ¿sí? Entonces eso nos ayuda a determinar también cuál es, a través de distintos experimentos, cuál es el umbral crítico y poder determinar si se trata de plantas de días largos o plantas de días cortos. Yo les decía que hay plantas que sí o sí requieren de la inducción de la luz para florecer. Esas son de carácter absoluto. Y hay otras que requieren, que van a florecer igual, reciban o no la cantidad de luz necesaria, pero con la presencia de la estimulación de la luz, se puede acortar el periodo vegetativo y hacer que florezcan inmediatamente. Lo mismo se puede hacer en el caso de las plantas de días largos, manejar la provisión o el suministro de luz para manejar la floración. Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces, ustedes van a encontrar en los libros que estas plantas se llaman
Las plantas de días cortos se llaman brevidiurnas, las plantas de días largos se llaman longidiurnas. También hay plantas que son intermedias, son plantas que florecen cuando los días no son muy largos, por arriba de cierto límite crítico, ni muy cortos por debajo de cierto límite crítico. Ahí está, por ejemplo, la caña de azúcar. Después hay otras plantas que son longibrevidiurnas, que estas se caracterizan porque requieren dos ciclos o dos periodos con ciclos fotoinductivos de diferente fotoperiodicidad. Se llaman longibrevidiurnas, ¿sí? El primer periodo que requieren tiene características de días largos, por eso se llaman longi primero. Requieren un periodo de características de longidiurna, o sea, de día largo. Y el segundo periodo al que tienen que ser sometidas tiene características de días cortos, o sea, de brevidiurna, ¿sí? O sea, necesitan dos periodos o dos ciclos fotoinductivos. Uno primero, que correspondería a plantas de días largos, y otro periodo de otro ciclo de plantas de días cortos. Pero esto es una sola especie que requiere estos dos ciclos fotoinductivos. Después están las otras, que son las brevilongidiurnas. Estas también requieren dos ciclos distintos, pero primero requieren de un ciclo similar al que necesitan las plantas de días cortos. Por eso estas se llaman brevilongidiurnas. Primero necesitan un ciclo similar al de las plantas de días cortos. Y después necesitan un ciclo fotoinductivo similar al de las plantas de días largos. O sea, hay combinaciones, hay una gran variedad de exigencias en cuanto al fotoperíodo, que hace que las plantas se clasifiquen entonces en plantas de días cortos, plantas de días largos. En las plantas en donde se requiere una combinación de estos ciclos están las longibrevidiurnas o las brevilongidiurnas. Después hay otras que se denominan florecen con cualquier longitud del día, como por ejemplo el girasol. Esta clasificación está en Ascombieso y ahí figuran considerando estos tres grupos de plantas, pero hay mucho más. Están las anfifotoperiódicas, las que, bueno, las que les acabo de mencionar, las insensibles o neutras, y después están las intermedias también. La percepción del estímulo, yo les decía que es a través de las hojas. Esto se ha demostrado a través de numerosos ensayos en donde se ha visto que la percepción del estímulo la realizan las hojas. Y también en base a injertos de hojas inducidos en plantas no inducidas y mantenidas en ciclos adversos, se ha podido ver que el estímulo fotoperiódico se recibe en una hoja y se puede transmitir a través del injerto. Este comportamiento induce a suponer la intervención de una hormona, que es el florígeno, que es el que va a desencadenar la floración. Este estímulo que reciben las hojas se transmite a los tallos, a los pecíolos y a los ápices en actividad, y entonces se produce la transformación de
el ápice vegetativo en ápice reproductivo. En esta foto, en esta diapositiva, se puede ver el comportamiento que presentan plantas que tienen carácter absoluto o cualitativo, es decir, que sí o sí necesitan del efecto de el fotoperíodo para poder florecer. Si nosotros consideramos, a ver, en esta diapositiva, vamos a hacer con rojo. Suponemos que tenemos, en estas barritas están representadas las horas de luz y de oscuridad durante un día. ¿Sí? Acá vemos que hay más cantidad de horas de luz que de oscuridad. Entonces, esto sería un día largo. ¿Sí? Acá tenemos menor cantidad de horas de luz, mayor cantidad de horas de oscuridad. Esto sería un día corto. ¿Sí? Y después tenemos acá también, están representadas las horas de luz y oscuridad durante un día, pero tiene la característica de pocas horas de luz, como un día corto, y las horas de oscuridad se ven interrumpidas por un flash de luz. O sea que se divide las horas de oscuridad en lugar de ser una noche larga, como se ve acá, son varias o dos noches cortas. ¿Sí? Esto para explicar experiencias que se han hecho con determinadas plantas y poder ver la respuesta que han tenido floreciendo o no. ¿Sí? Si una planta requiere días largos o una cantidad de horas de luz por arriba de un umbral, por encima de un umbral crítico, estas van a florecer cuando el día sea largo, ¿sí? Sería el caso, por ejemplo, de esta primera planta que va a florecer en presencia de días largos. Cuando se da esta otra condición, se ve que no hay floración. Y cuando se da esta situación en que tenemos pocas horas de luz y las horas de oscuridad han sido interrumpidas por un flash de luz, se observa que hay floración. A estas plantas se las conoce como plantas de días largos. ¿Sí? Con esta experiencia que se ha hecho manejando la luz y provocando o no la floración, se ha podido ver que tiene más efecto la duración de las horas de oscuridad que de las horas de luz. ¿Sí? Y esto se ha logrado demostrar al hacer esta experiencia, en donde se ve acá que la planta responde floreciendo en realidad al efecto de las
horas de oscuridad. Esto tiene una explicación porque al tener horas de oscuridad o periodos cortos de oscuridad, acá hay noches cortas, tiene una explicación porque habíamos dicho que el citocromo se destruía, el citocromo rojo lejano se destruía en oscuridad, pero al ser noches cortas no logra degradarse y se vuelve a cuando se hace incidir nuevamente la luz. Entonces, se completa la concentración de citocromo rojo lejano que induce a la floración de las plantas de días largos. ¿Se entiende? Hace rato yo les decía, cuando les explicaba las distintas formas intercambiables que tiene el citocromo, que el citocromo rojo lejano induce a la floración de las plantas de días largos, justamente porque acá no logra degradarse en la oscuridad y se vuelve a formar cuando se aumenta la concentración de citocromo rojo lejano, cuando se hace incidir luz o se cortan las horas de oscuridad. Se da un flash de luz cortando las horas de oscuridad. Entonces, se pudo determinar acá que hay más bien una respuesta a las horas de oscuridad que a las horas de luz, es decir, mientras más cortas sean las horas de oscuridad, va a haber mayor efecto de la floración en el caso de las plantas de días largos, porque el citocromo rojo lejano no logra o se degrada lentamente, y es el que va a estimular la floración en este tipo de plantas. Ahora, en las plantas de días cortos, la respuesta, ¿cuál va a ser? Si han sido sometidas a días largos, supongamos que el umbral es de 10, el umbral crítico es de 10 horas de luz. Y estas plantas, para que florezcan, tienen que recibir menos horas de luz. Supongamos que acá están recibiendo 12 horas de luz. Acá esta planta no va a florecer, ¿sí? Y acá supongamos que está recibiendo 8 horas de luz, menos horas que el umbral crítico. Entonces, esta planta de días cortos, acá va a florecer. En este caso, no hay floración, justamente por la explicación que yo les acabo de dar de la existencia del citocromo rojo lejano, que va a inhibir la floración en este tipo de plantas. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda al respecto? No, profe, por mi parte.